Estoy seguro que muchos, la mayoría, hemos vivido la ciudad y conocemos sin ninguna duda muchas de las zonas, de los lugares, de los espacios sobre los que voy a hablar. Pero voy a enfocar mi conversación más a partir de la experiencia del viaje que yo he tenido personal en torno, dijéramos, a este recorrido y el recorrido que hemos definido un poco con la frase de urbanismo social. Hay muchas personas, mucha gente que ha hecho parte de este proceso que no voy a mencionar, y vuelvo y repito, es una visión fundamentalmente personal. Yo soy arquitecto, soy urbanista, me he dedicado a mi profesión desde que me gradué, pero he aprendido muchísimas cosas nuevas que me hacen ver de forma muy distinta hoy el origen y las motivaciones que tuve. El tema de urbanismo social se ha motivado fundamentalmente en un principio en tratar de entender que la arquitectura y el urbanismo pueden ser una expresión profunda de políticas públicas, de políticas de cambio, de temas estructurales que suceden y que surgen de una sociedad. El foco nuestro no eran las obras en ese sentido, eran los procesos que más adelante voy a tratar de describir y de sintetizar. Mi vida, como la de muchos de los que hemos tenido esta experiencia de Medellín, ha sido dolorosa. Desde que yo me gradué del colegio yo he tenido esa sombra del narcotráfico. Este cuadro que ustedes ven son las palpitaciones de la violencia que hemos vivido durante los últimos años. Es una montaña rusa con unos picos y unas caídas impresionantes. Y en ese trasfondo es que nos hemos formado y mucha parte de nuestra vida y nuestras ambiciones se nos han definido. En ese sentido, en el caso mío específicamente, me acuerdo que en el año 94, 95 y 96, en esta universidad, éramos un joven grupo de profesores que empezamos a tener la necesidad de construir un nuevo mapa sobre la ciudad. Empezamos a poner en los talleres y en los retos de los estudiantes, empezar a ver cuál era el mapa personal que cada estudiante tenía. Y se nos apareció una ciudad completamente distinta. Una ciudad que yo personalmente no había tenido la oportunidad de pisar en mi proceso de formación. Yo nunca puse un pie en las zonas marginales, en las zonas pobres, en el 50% de esta ciudad. Surge ahí la necesidad de entender la ciudad desde otra perspectiva, pero también entenderla desde la singularidad misma del espacio. Medellín es una ciudad bellísima que está contenida por montañas. Nosotros somos esencialmente somos montañeros. Tenemos una vida y unos ritos en la ciudad que la forma geográfica las definen. Subimos a dormir, bajamos a trabajar, la ciudad se ve en una transformación dinámica y real. Esa connotación singular también durante este recorrido ha sido importante para nosotros. Cuento una anécdota de una vivencia que yo tuve con Freddy Serna, el pintor que pinta los barrios de la ciudad. Él me decía que hasta que tuvo 18 años no supo qué era el horizonte, no conocía la línea del horizonte. Solo cuando pudo salir y ver el mar a los 18 años, él entendió qué era el horizonte. Ese universo de Freddy Serna es un universo propio nuestro también. En esa época me fui con mi mujer para Barcelona 5 años. Estuvimos en Barcelona, yo fui a estudiar y a tratar de entender los instrumentos de intervención que habían tenido allí en esta ciudad para transformar los barrios marginales, no las transformaciones olímpicas. Y nuevamente cuando uno se ve con la distancia, se ve con el espejo de la distancia, se ve desde una perspectiva muy interesante y se reconoce. Me acuerdo que leí el libro de Juan Marcé, Últimas tardes con Teresa, que es la historia de una pareja de enamorados, de una niña de clase alta y un muchacho de clase baja, que tenían una relación muy intensa, y el muchacho era un ladrón que subía a los barrios de Corcerola y en el día bajaba a robar a la ciudad. Para mí, guardando las proporciones, eso fue una especie de revelación, de decir, nosotros, ¿por qué no podemos hacer una transformación como estas ciudades que han logrado dar un paso más? Regresamos a Colombia, montamos en la Universidad Pontificia Bolivariana aquí lo que fue el taller de estudios del norte, nuevamente con el foco de los barrios marginales en el 2001 y en el 2002. Estuvimos caminando los barrios con un grupo de personas con la cual algunos de ellos todavía continuamos.
y hicimos un reconocimiento espectacular. Y casualmente, en el 2003, alguien le contó a Sergio Fajardo, que en ese momento era candidato a la alcaldía de Medellín, de nuestro trabajo, le interesó, nos invitó y me invitó a mí a un café, me acuerdo, a León, en el Parque Lleras, a que lo acompañáramos en el proceso de formulación del plan de gobierno. Encontrarse con personas muchas veces de este tipo marcan los rumbos, nos marcan los rumbos completamente. Sergio tiene una capacidad de convicción y un liderazgo transparente que convoca muchísimo. Le ayudamos a formular el plan de gobierno y empezamos de alguna manera a conectar ese recorrido personal y de grupo que veníamos con otras ideas muy potentes y poderosas que empezaba Sergio a liderar. Como el caso nuestro, le pasó a muchas personas que acompañaron a Sergio en el primer gobierno, en el 2004, que llegamos a acompañarlos desde el 2003. Él definía en ese momento, y creo que aún, los dos problemas estructurales de nuestra ciudad, las desigualdades profundas y la violencia. Y a ese problema le crea el marco de una idea muy potente. Las ideas son importantísimas porque ayudan a los grupos a tener claridad, tener norte y simplificar el recorrido de los temas. Esa idea de educación y cultura como gran abrigo y gran paraguas de una gran transformación, para nosotros fue fundamental al juntarla a ese recorrido de sueño que veníamos tratando de entender cómo desde la arquitectura y el urbanismo podríamos hacer una transformación. Algunas ideas que subyacen en esto que denominamos urbanismo social. La primera, estas ciudades profundamente desiguales requieren hechos y decisiones estructurales. Conectar la ciudad dividida, conectarla mentalmente y físicamente, con sistemas de transporte que penetren los barrios, con arquitectura de calidad, con nuevos símbolos que construyan nuevos referentes, pero también con pequeños puentes que unan y rompan fronteras de los lugares. Hay un concepto que es muy importante, que es el tema de transparencia y visibilidad. Construir el mapa real de la ciudad. La mayor parte de las ciudades latinoamericanas, si uno le pregunta a un niño de clase alta y a un niño de clase baja, el mapa de su ciudad es el 30, el 20% del territorio. La sociedad tiene que tener la comprensión real de la ciudad para empezar a solucionar los problemas estructurales, empezar a hacer intervenciones significativas en los diferentes rincones de la ciudad, darles visibilidad. Hacer sistemas que hagan recorrer la gente es el primer elemento que genera de alguna manera la posibilidad de transformarnos y de hacer una sociedad más equitativa. Medellín, digo yo, hoy ha avanzado muchísimo, estamos llenos de problemas, pero el mapa que tenemos cada uno de nosotros, de nuestra ciudad, es muy distinto al que yo tuve cuando estaba estudiando mi universidad. Y ese es el principio para solucionar los problemas. Yo soy técnico, soy arquitecto y urbanista, y para mí ha sido un descubrimiento muy bonito ver que la arquitectura y el urbanismo, en este caso, el proyecto urbano se convierte o ayuda a ser un inductor, no es lo único, pero ayuda a ser un inductor de muchos procesos. Define tiempos, define presupuestos con precisión, define actores en el territorio y logra hacerlos efectivamente. Esa dimensión del proceso del proyecto ha sido un aprendizaje potentísimo que hemos seguido explorando para aprender de él. Y la capacidad de entender la complejidad de la sociedad y los lugares. No es un edificio, no es un espacio público, es una confluencia de transformaciones físicas y programas estructurales de servicio a la sociedad. Esa confluencia localizada en un territorio específico logra de alguna manera impactos fundamentales. El tema de la integralidad es muy importante. El otro aspecto que se tiende a banalizar muchísimo tiene que ver con el poder simbólico de la arquitectura, la belleza y la inclusión. Hay temas de inclusión que son objetivos, pero hay temas de inclusión que son mentales, que son aspiracionales. El que un niño en un parque biblioteca o en un nuevo colegio público se sienta en el mejor lugar de la ciudad, que siente que hace parte o tiene la oportunidad de ser parte del desarrollo de esa sociedad, es muy importante. Por eso se le apuesta a la estética, por eso se le apuesta a la mejor arquitectura, a los mejores espacios también para las zonas más excluidas y conflictivas de la sociedad. Se tiende a banalizar la estética y es un elemento de comunicación y de significación muy potente. Pero hay un elemento que es la sustancia de la vida en los barrios y la ciudad, es la piel de los barrios. No son obras aisladas. Lo más importante y a lo que nosotros le dábamos más prioridad es lo más sencillo, la calle.
la vida de las ciudades, los conflictos urbanos se dan en la calle, con intervenciones muy sencillas que cualifiquen la rutina diaria de una mamá que lleva al niño al colegio, que va y coge el transporte público para ir a otro lugar de la ciudad a trabajar, que en la noche sale a un bar. Ese circuito del sistema nervioso de los barrios es lo que termina pegando y dándole calidad de vida al día a día. En ese sentido, el tema del espacio público es un tema central. Pero obviamente lo más importante es que estamos trabajando para y por las personas. Cómo hacer procesos de participación, cómo incluir en el proceso de construcción de estos proyectos, procesos de reconciliación. Cuento una anécdota. Me acuerdo que en el 2005 nos contaba una líder comunitaria de Santo Domingo Sabio que para ella el proceso de participación en la construcción y en la definición del proyecto urbano integral y en el inicio de la Biblioteca España había sido durísimo. Un sábado le llegaron a su puerta a tocar la puerta a dos muchachos. Cuando abrió la puerta se dio cuenta que los muchachos eran los que habían matado a su hijo 3 años antes. Y llegaron llegaron donde ella para invitarla a ser parte de un proceso de trabajo sobre estos proyectos. A finales de ese año, ella estaba liderando un proyecto comunitario con estos muchachos. Ella contaba esa anécdota dolorosamente. Pero hay un aspecto también que es fundamental, el tema de la comunicación pública. Catalina en la conferencia anterior mencionaba el tema de la empatía. Y esto tiene que ver fundamentalmente con las expresiones culturales locales. ¿Cuál es la vida de los barrios? ¿Qué papel juega la cultura? Para poderse comunicar uno horizontalmente, nosotros hemos venido descubriendo, porque no tenemos claridad sobre eso, que las expresiones culturales, la música, el arte, es el espacio donde nos ponemos iguales y podemos comunicarnos para definir proyectos, para definir compromisos. En ese sentido, queremos explorar muchísimo para estos temas de transformación de la sociedad y de la ciudad, cómo podemos empezar a trabajar con muchas estrategias de comunicación, incorporando el arte y la cultura en estos procesos. Para concluir, esta es la foto de Pedro, mi hijo. Creo que en ese momento tenía 8 años y medio. La medida de una ciudad, yo siempre lo he tenido presente, es la medida de un niño. Cuando un niño pueda coger el bus, un niño de 8 años, coger un bus público, atravesar la calle, caminar el centro con seguridad, ir a su colegio y regresar a la casa, estamos logrando la ciudad que deseamos. Nos falta muchísimo para eso. Hemos trabajado y apenas estamos, yo creo que en un inicio, pero el sueño, sin ninguna duda, es que los otros Pedros de la ciudad lleguen a tener las posibilidades que el hijo de nosotros y el hijo mío en específico tienen hoy en día. Ese, de alguna manera, es el objetivo central de lo que hemos venido tratando de hacer con este concepto de urbanismo social. Muchas gracias.